A ver, vamos a empezar con la asistencia. Alarcón Ortiz. Presente. Ya, muy bien, Joel. Aquino Robladillo. Atencio Oliva. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Joel. Bautista Ventura. Correa Huatuco. Cruz Apaza. Cusicagua Fernández. Díaz Mormontoy. Figueredo Aróstegui. Fuentes Araujo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Ronald. Garagati Cuevas. González Alejandro. Presente, ingeniero. Buenos días. Sí, Denis, ¿cómo está? Buenos días. Huachos Bendezú. Guamán Astete. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Moisés. Guamán Espilco. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, Vladimir. Guayapa Cupe. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, Ilebrando. Hurtado Vila. León Yaranga. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Álvaro. Yacuachaki Villalba. Luján Caseneuve. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Viviana. Luyo Mamani. Malki Valera. Mamani Ramírez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Celso. Montes Capcha. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Maicon. Morales Ordonio. Moroco Quispe. Morón Pinedo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Edi. Nazario Tixe. Nieva Chavarría. Obispo López. Ochoa Chávez. Oceda Barrueta. Osorio Martel. Quispe Garay. Quispe Pomahuacre. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, José. Reyes Calhuanca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Yorlín. Rojas Albornoz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Giancarlo. Seminario Guamaní. Solsol Vilca. Profesor presente, Presente, ingeniero, ingeniero, buenos días. buenos días. Ya los dos, ¿no? Bueno. Ticona Canasa. Presente, ingeniero Ticona. Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Ya. Uyilén Marcilla. Yaricagua Ugarte. Ceballos Portillo. No sé si alguien más ha llegado. Oceda, buenos días, ingeniero. Uceda. Oceda. Ya. Oceda. Ya. Ingeniero, buenos días, Correa, por favor. Correa y Figueredo. Ya. ¿Alguien más? Nadie más. Entonces tenemos 2, 5, 9, 3, 9, 22. Ya. Listo. Bien, entonces nosotros ya estábamos viendo, ya terminando el tema de corte, pues, ¿no? Entonces, solamente para terminar esta parte, ¿no?
Entonces habíamos quedado, ¿no?, en que estábamos... ¿no? Había 1 a 5, 10 a 13, 2 a 20 y 7 a 27. ¿No? Esto ya hemos terminado, ¿no? ¿Sí? Solamente nos faltaba, creo, este de acá, ¿no? El cortante es en el apoyo A. ¿Sí o no? ¿Mm? Nos faltaba este de A nada más. Ya. Entonces, hablar del cortante en el apoyo A haciendo el procedimiento, ¿no? O sea, primero encontramos el cortante último, como ustedes ven ahí es 19.95, ¿no? El primer triángulo para 2.40 metros. Entonces, en el primero establecemos realmente el cortante crítico, ¿no?, que es a la distancia D. Eso ocurre a 13.93 toneladas. ¿No? Entonces, ahí nosotros también establecemos que nuestro cortante nominal sería 18.57, ¿no? O sea, ahí tenemos como último 13.93 y como nominal 18.57, ¿no? Entonces, en el segundo punto calculamos el cortante, el concreto, ¿no?, el aporte, el FIBC, 9.33. Y la mitad del FIBC es 4.67, ¿no? Entonces, esa mitad nos permite calcular el X', que como hemos visto es la distancia total a estribar, ¿no? O la longitud total a estribar. En este caso tenemos, fíjense, para ver, digamos, el cálculo por semejanza de triángulos, ¿no? Tenemos pues para 17.95 una altura de 2.40, perdón, una longitud de 40, ¿no? Entonces acá tenemos para FIBC medios, tenemos esto de acá, ¿no? Que sería el reverso de X', ¿no? Entonces X' sería, ¿no?, considerando esas semejanzas de triángulos, 1.78 metros. Entonces ya tenemos la longitud total a estribar. En el punto 3, nosotros pues definimos si realmente necesitamos acero, ¿no? Y estamos viendo que el cortante último, la demanda es mayor que FIBC. Por lo tanto, nosotros necesitamos cortante en el acero, ¿no? Entonces, en el punto 4, el cortante del acero es 6.13. Entonces, en el punto 5 calculamos BC1, que es 25. Entonces ya vemos que nosotros pasamos al paso 6, es decir, al paso 6A, donde calculamos el espaciamiento máximo, ¿no? S2, que en este caso por BS menor que BC1, ¿no?, como está indicado ahí, ¿no?, BS menor que BC1, entonces el espaciamiento máximo es de medias, ¿no? Entonces el D, ¿no?, estaba acá a 0.5378, ¿no? 0.54. Entonces acá 54 sobre 2, 27, ¿no? Y no pasar de 60. Entonces el espaciamiento máximo será hasta este momento 27 centímetros. Luego en el paso 7 calculamos el espaciamiento debido al estribo de 3/8, ¿no? Por eso tenemos acá 1.42, por 4.2 y por 53.78, ¿no? Y entre BS, 6.13. Eso nos da 52.32, ¿no? El espaciamiento. Nada que ver, pues, ¿no? El máximo es 27, o sea, ese nada más tenemos. Entonces tenemos que, digamos, utilizar los estribos a este espaciamiento nada más. No hay más. Entonces escoge entre estos dos. El menor de ellos es el espaciamiento máximo. Entonces decimos ya en el paso 8, usar estribo 3 o 4 cada 27 nada más. Entonces la longitud total a estribar, como habíamos visto, era 1.78. Menos el primer estribo a 5 entre 0.27, ¿no? Acá nos da 6.4, que son 7. Luego la respuesta sería el primero a 5 y 7 a 27. ¿No? El primero a 5 y 7 a 27. Fíjense, para verificar la longitud, ¿no?, acá tendríamos punto 5 y 7 por punto 27. ¿Cuánto está ahí? A ver, vamos a ver, 7 por 0.27. Tenemos 1.89, ¿no? Más 0.05, tenemos 1.94, ¿no? Fíjense, 1.94 sería, digamos, todo lo que tenemos acá. ¿Y cuánto era la longitud estribar? 1.78.
¿no? Pero como estamos viendo, siempre hay un espacio, ¿no? Y no hay problema de pasarse, por eso es que no hay problema de redondear, ¿no? Entonces estamos utilizando 1,94. Y ya está, ¿no? Listo, entonces con esto terminamos lo que es el cálculo del estribo, ¿no? Entonces, no sé si tenemos todavía algunas consultas, algo que todavía no se ha entendido, algo que les está preocupando. A ver. ¿No hay consultas? ¿Ha quedado claro el tema de estribos, cálculo de estribos? ¿Ha quedado claro? Sí, ingeniero. Ah, perfecto. Bien, entonces con esto, este pues sería el resultado final, como habíamos visto. Esta es la primera parte, ¿no? 1 a 5, 10 a 13, 2 a 20 y 7 a 27. Y en este último que estamos encontrando es 1 a 5 y 7 a 27. ¿No? Entonces esto pues se coloca en el otro lado porque son iguales, 650, 650. ¿No? Acá tenemos la mayor cantidad y acá lo que hemos encontrado, ¿no? Que es 1 a 5 y 7 a 27. ¿No? Entonces con eso terminamos el tema de cálculo de estribos. Bien, entonces vamos a ver otro tema que es agrietamiento y deflexión, lo que se llama serviciabilidad, ¿no? Serviciabilidad en estructuras. Entonces vamos a utilizar esta tesis, ¿no? de ingeniero David, que lo trabajamos, y en base a eso es que se hace este tema, ¿no? Entonces acá tenemos entonces, ¿cuál es la importancia de la observación de la deflexión? Las vigas y losas, estamos hablando de los elementos que van a deflectar justamente el tema de flexión, ¿no? Por eso deflexión, ¿no? Las vigas y losas raramente son construidos como miembros aislados. Son parte de un sistema integrado. Así, las deflexiones excesivas de una losa de piso pueden provocar fisuras en los muros divisorios soportados por la losa. Por otro lado, las deflexiones excesivas de una viga pueden dañar los muros divisorios del piso inferior y si la viga está en contacto con el marco de una ventana, puede agrietar los cristales de la ventana. En el caso de los pisos y los techos abiertos, tales como plantas de garaje superior, por la deflexión pueden resultar en acumulación de agua, ¿no? Entonces, algunas consideraciones respecto a las posibles deflexiones que se podrían presentar específicamente en losas, ¿no? Losas y vigas. Factores que afectan la deflexión. Un miembro de concreto armado puede verse afectado por dos tipos de deflexiones: deflexiones inmediatas o mecánicas y deflexiones sostenidas o no mecánicas. A las deflexiones inmediatas también se le conoce como deflexiones de corto plazo, mientras que a las deflexiones sostenidas también se conoce como deflexiones de largo plazo. La deflexión total viene a ser la suma de las deflexiones inmediatas más las deflexiones sostenidas o diferidas también se le llama, ¿no? Las deflexiones inmediatas se producen en el momento de la aplicación de las cargas, mientras que las deflexiones sostenidas se producen a lo largo del tiempo de vida del miembro de concreto. Factores que afectan la deflexión. Los principales factores que afectan las deflexiones inmediatas de un miembro de concreto armado son la magnitud y distribución de la carga, el tramo considerado, las propiedades de la sección incluyendo los porcentajes de acero, las propiedades mecánicas del concreto, tales como la resistencia a la compresión, el módulo de elasticidad y el módulo de rotura, y la cantidad y extensión del agrietamiento. En el caso de las deflexiones sostenidas, estas se ven influenciadas principalmente por la contracción y el flujo plástico del concreto, ¿no? Entonces pasamos al cálculo de deflexiones. Entonces, las primeras, como dijimos, son las deflexiones de corto plazo o inmediatas, ¿no? Entonces, para calcular estas deflexiones inmediatas o de corto plazo de una viga de concreto armado pueden utilizarse las expresiones de la resistencia a materiales, aun cuando son aplicables a materiales homogéneos y elásticos.
pueden aplicarse a vigas de concreto considerando que éste se comporta elásticamente, mientras que su esfuerzo máximo de compresión no sobrepasa el valor de 0,45 F'C, y el esfuerzo de tensión en el acero sea menor que el límite de fluencia Fy, que es el caso de la mayoría de vigas en condiciones de servicio. Para una viga simplemente apoyada, ¿no? Entonces empezamos viendo las deflexiones, ¿no? En este caso, deflexiones inmediatas o de corto plazo. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no? Una viga simplemente apoyada con carga distribuida, su deflexión, la flecha, en el centro, que es la máxima, ¿no? Era 5/384 omega, la luz, en este caso libre a la cuarta, ¿no? Sobre EI. ¿No? ¿Recuerdan esa expresión? Es la flecha, ¿no es cierto? Así es. Eso lo podemos expresar, fíjense, considerando que el momento sub cero, en el caso de una viga, es omega L cuadrado sobre 8, ¿no? En función de ese momento, que le estamos llamando m sub 0, omega L cuadrado entre 8, ¿no? Nosotros podemos expresar, pues, como 5m sub 0, la luz libre al cuadrado entre 48 EI, la expresión 1. ¿No? O sea, la podemos, digamos anotar de esa manera, ¿no? Considerando ese m sub 0 como L cuadrado, omega L cuadrado sobre 8, ¿no? Que es el momento que nosotros sabemos para este tipo de viga, ¿no? Entonces, para una viga continua, ¿no? Más o menos, ya siguiendo más o menos el camino en el caso de una viga continua, la deflexión podría ser de ese modo, ¿no? 5/48, m sub 0, luz libre al cuadrado entre I, menos m1 entre 16, luz libre al cuadrado entre I, menos m2 entre 16, luz al cuadrado entre I. Donde m sub 0 es el momento flector en el centro del tramo correspondiente a una viga simplemente apoyada con la misma carga y longitud que el tramo continuo. M1, momento flector en el extremo izquierdo, y M2, momento flector en el extremo derecho. Entonces ya tenemos esos elementos y las correspondientes expresiones de deformación para una viga simplemente apoyada y para una viga de sección o continua de sección uniforme. ¿Ya? Entonces la gráfica muestra pues el tramo de una viga continua sometido a momento flexionante, ¿no? Entonces el tramo de viga, y ese sería su diagrama de momentos flectores. Momento 1 acá en la izquierda, momento 2 acá en la derecha, y momento central, la parte media, ¿no? Pero Sí, dime. en el PPT anterior, en esa formulita de flexión aparece m sub 0. ¿M sub 0 es igual a mc? ¿Cómo? En la Ese es m formulita- sub 0 es esto, omega L cuadrado sobre 8. ¿Qué es el, te acuerdas? Es el momento, Claro, pues, de claro. una viga. Sí, sí. Pero entonces el m sub c no aparece, ¿no? No va a aparecer. Ok. ¿El m sub c, este? Ajá. No, todavía no. Ok. Todavía no, en este caso no. En este caso el m sub c sería ese, ¿no? M sub 0, ¿no? Evidentemente, ¿no? El m sub c podría ser, digamos, ¿no? En este caso, no necesariamente es m sub c. Llamemos hasta ahorita m sub 0. Pero más adelante lo vamos a tomar en cuenta. Ahorita vamos a ver. Acá está, ¿eh? Acá. Mediante el principio de superposición, el momento flector en el centro del tramo continuo viene dado por esto, en el centro. Ya es la composición de M0 menos M1 más M2 sobre 2. ¿Ves? Entonces ahí recién es MC. ¿Ya? Entonces es la composición de M0 y M1 y M2. Entonces ahí recién ya interviene. Entonces con esto, ya despejando M sub 0 y reemplazándolo en 2, ¿no es cierto? Acá despejando M sub 0, y eso ya en función de MC y M1 y M2, ahora se establece esta expresión, ¿no? La deflexión inmediata 5/48, luz libre al cuadrado entre I, por MC, que es la luz SMC, ese momento en el centro, menos M1 más M2 entre 10, que es la ecuación 3. Esto dice, la ecuación 3 puede aplicarse a vigas simplemente apoyadas sustituyendo M1 y M2 por 0. ¿No? Simplemente apoyadas, claro, no hay, ¿no? Con lo cual la ecuación 3 se reduce a la ecuación 1. Bien, entonces acá, como ustedes están viendo, estas expresiones están en función del momento de inercia.
Entonces, para acá, digamos, para este tema se aplican momentos de inercia efectivos. Entonces, independientemente del método que se use para el cálculo de deflexiones, existe un problema en la determinación del momento de inercia, que debe usarse en las fórmulas correspondientes. La dificultad se da en la estimación del agrietamiento que ha ocurrido. Acá se hace, pues, digamos, la pregunta, si el momento, ¿no?, que está ocurriendo lo comparamos con el momento crítico. Si en este caso el momento es menor que el momento crítico, o en todo caso el esfuerzo que se genere ese momento es menor que el esfuerzo de rotura, la sección total sin agrieta proporciona rigidez, ¿no?, como debe ser. De esa manera se calcula el momento de inercia, que en este caso sería dado por toda la sección, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad del acero por el momento de inercia efectivo va a ser el módulo en este caso del concreto, por el momento de inercia de la sección bruta, ¿no? En el segundo caso, si el momento es mayor que el momento de agrietamiento, ¿no?, entonces ya la sección está agrietada, ¿no? Si nuestro momento es mayor que el momento de agrietamiento, entonces la sección está agrietada. En ese caso, fíjense, en ese caso ya nuestro momento de inercia efectivo estará pues entre estos, ¿no?, entre el módulo del concreto por el momento de agrietamiento, ¿no?, y el módulo por el momento de la sección bruta, ¿no? Entonces acá ya tendremos el momento de inercia efectivo entre estos dos valores, cuando el momento es mayor que el momento de agrietamiento, ¿no? Es decir, ya la sección está agrietada. Según el ACI en 318-2005, el momento de inercia efectivo, ¿no?, entonces ha adoptado, dice, la ecuación empírica 4 propuesta por Branson, ¿no?, un investigador que hizo esta expresión, fíjense, desde el año 1963, para el cálculo del momento de inercia efectivo de una viga simplemente apoyada de sección constante, en una forma que incluye el nivel de agrietamiento y el efecto rigidizante de la tensión. Entonces obtuvo esa expresión, ¿no? El momento de inercia efectivo es igual al momento de inercia de agrietado respecto del momento actuante al cubo por el momento de inercia de la sección bruta, más tenemos ese corchete 1 menos la relación del momento de agrietamiento respecto al momento actuante al cubo, y todo eso por el momento de inercia de agrietamiento, ¿no?, o de la sección agrietada, que es la expresión 4, ¿no? Ahí está indicado cuáles son esos valores: MA, momento flector máximo por cargas de servicio, ¿no?, que es el momento actuante; MCR, momento de agrietamiento; y G, momento de inercia de la sección bruta; y CR, momento de inercia de la sección agrietada. Entonces, esta ecuación 4 es aplicable para, o en todo caso, cuando el momento actuante es mayor o igual que el momento de agrietamiento. En caso el momento actuante es menor que el momento de agrietamiento, el momento de inercia efectivo es el momento de inercia de la sección bruta. En todo caso, dice, para vigas severamente agrietadas, la relación del momento de agrietamiento del momento actuante respecto al momento de agrietamiento será mayor que 3. Y en este caso, el momento de inercia efectiva será más o menos igual al momento de agrietamiento, ¿no? Entonces acá se tiene pues una relación bilineal momento de flexión definida en la ecuación 4, ¿no? Acá, como ven, hay esa relación, ¿no? Acá tenemos el momento de agrietamiento. Acá podemos calcular el momento de inercia de agrietamiento. Acá tenemos esta recta donde se involucra ya el agrietamiento. Acá tenemos el momento actuante, ¿no? Pero, como ustedes se dan cuenta, estas líneas, ¿no?, fíjense, hasta el momento, ¿no?, de agrietamiento tenemos el momento de inercia de la sección bruta. Y de acá hasta donde está el momento actuante, digamos, tenemos el momento de inercia efectivo, ¿no? Y se da estas relaciones, ¿no? Digamos, la deflexión, ¿no?, efectiva y la deflexión por agrietamiento. Entonces, esta deflexión es usando el momento de inercia de la sección bruta, como estamos viendo, y el otro es usando el momento de agrietamiento. Perdón, el momento de inercia por agrietamiento. Y su B, ¿no?, y su B sería la composición, ¿no? Momento de inercia promedio para la deflexión total, ¿no? La deflexión debido a E más la deflexión debido al agrietamiento. Entonces esa sería
la relación. Dice, para el caso de... Sí, dime. ¿El MC y el MCR son lo mismo? El MC. Sí, que explicó hace un momento. No, nada que ver, eso es diferente. MC es el diagrama acá, es este momento, MC. Este es el diagrama de momento flector. M1 en el lado izquierdo, MC en la parte central y M2 en el lado derecho. Es eso nada más. Y ese momento C es este de acá. M0, que como hemos visto es el momento, digamos, en el sentido de una viga simplemente apoyada, o ML cuadrado sobre 8, y menos acá M1 más M2 sobre 2. Ese es el momento en el centro, la parte central. Nada más. El momento de agrietamiento es otra condición. ¿No? Es otra condición, momento de agrietamiento. ¿No? Eso, poco a poco lo vamos a ver. ¿Ya? Acá solamente estamos viendo digamos, cómo interpretar el momento de inercia efectivo. ¿No? Esta es la ecuación de Branson, ¿no? Y ahí se dan estas condiciones cuando el momento de, digamos, actuante es mayor que el momento de agrietamiento, ¿no? El momento de agrietamiento hemos visto cuando ya la sección está agrietada, ¿no? Entonces, si nuestro momento actuante es menor que el momento de agrietamiento, entonces el momento de inercia efectivo es el momento de inercia de la sección bruta. Pero, en este caso, ¿no? Fíjense, el momento actuante sobre el momento de agrietamiento es mayor de 3, el momento de inercia efectivo es más o menos el momento de inercia de agrietamiento. Entonces, para el caso de vigas continuas, el ACI dice permite que el valor del momento de inercia efectivo se tome como el promedio de valores del momento de inercia efectivo, ¿no? Obtenidos con la ecuación 4, correspondientes a las secciones críticas de máximo momento positivo y negativo. Entonces, para vigas continuas en ambos extremos, fíjense, tenemos la expresión 5, momento de inercia efectivo 0,25 y de E1, ¿no? Es el momento de inercia efectivo del extremo izquierdo, más inercia de E2, que es el momento de inercia efectivo del extremo derecho, más 0,5 del momento de inercia EC, que es el momento de inercia efectivo del centro. ¿No? Esa es la ecuación 5. La 6 nos dice para vigas continuas en un solo extremo. El momento de inercia efectivo será 0,5 y de EX, que es el momento de inercia efectivo del extremo continuo, más el momento de inercia de EC, que es el de efectivo del centro. ¿No? En este caso, vigas continuas, en ambos extremos y en un solo extremo. Para vigas en voladizo, se toma el momento de inercia efectivo como el valor calculado con la ecuación 4, según el comité del ACI, ¿no? Utilizando los estudios de Branson, que nos dan una mayor precisión en el cálculo de las deflexiones inmediatas de vigas continuas. Entonces acá dice, para vigas continuas en ambos extremos, este según el comité, el momento de inercia efectivo será 0,15 de el momento de inercia de la izquierda, más el momento de inercia del extremo derecho, más 0,70 de inercia del extremo o de la parte central, ¿no? Expresión 7. Para vigas continuas en un solo extremo, acá es 0,15 del momento de inercia del extremo continuo, más 0,85 de momento de inercia de la parte central, ¿no? Momento de inercia efectivo el centro. Dice, dado que la rigidez efectiva varía con el momento aplicado, el comportamiento carga de flexión de una viga de concreto armado, ¿no? Es no lineal, ¿no? El comportamiento es no lineal, por tanto, no puede aplicarse el principio de superposición en el cálculo de deflexiones, ¿no? No puede aplicarse el principio de superposición, ¿no? No es una suma simple. Entonces acá, para encontrar, ¿no?, la deflexión de la carga viva, será igual a la deflexión de la carga muerta más viva, menos la deflexión de la carga muerta, ¿no? Entonces acá tenemos que calcular de esa manera, para encontrar la deflexión por carga viva nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque como estamos viendo, su comportamiento es no lineal, ¿no? No es lineal. Entonces, se tiene ahí, ¿no? Entonces se tiene que calcular primero la deflexión de carga muerta más carga viva, ¿no? Si quiero encontrar esto,
Tengo que encontrar esto y quitarle esto. Entonces recién tendré la deflexión por carga viva. El método del reglamento, ¿no? En este caso la E060 del 2009. Esto no lo he comparado con la última, pero me parece que no hay mucho cambio. El momento de inercia efectivo de una sección se obtiene de la siguiente forma, ¿no? Muy parecido a lo anterior, ¿no? Del ACI. Fíjense, momento dice actuante menor que momento de agrietamiento, el inercia efectivo será pues el momento de inercia de la sección bruta. Pero si el momento es mayor que el momento de agrietamiento, el efectivo será el momento de agrietamiento, el momento de inercia de la sección agrietada, ¿no? Donde el valor de IE, inercia efectiva, corresponde a la sección central para vigas simplemente apoyadas y a la sección en el apoyo para vigas en voladizo. Para vigas continuas se toma como momento de inercia efectivo, ¿no? El caso de tener tramos continuos en ambos extremos, este es el momento de inercia efectivo. Momento de inercia de la sección izquierda, más momento de inercia efectivo de la sección derecha, más 2 veces el momento de inercia efectivo de la parte central. Todo eso entre 4. Si tenemos tramos continuos en un solo extremo, el momento de inercia efectivo será pues el momento de inercia del extremo continuo, ¿no? Para el caso de tramos continuos en un solo extremo, más 2 veces el momento de inercia de la parte central, ¿no? En el centro, entre 3, como está dado ahí. Tenemos otro investigador, el método Bishop. Acá propuso la ecuación B1, como está indicado en la parte inferior, que produce mejores resultados que los de la ecuación de Branson para valores de cuantías menores que 1%. La deflexión calculada con la ecuación de Branson para valores de cuantía menor que 1% puede ser 50% menor que la deflexión calculada con la ecuación de Bishop. Pero para valores de cuantía mayores de 1%, las ecuaciones de Branson y Bishop producen resultados similares. Por lo que esta ecuación B1 puede aplicarse para todo el rango de valores de cuantías, ¿no? Entonces, el momento de inercia efectivo acá nos da pues el momento de inercia de agrietamiento entre 1 menos la relación de momento de agrietamiento entre momento actuante al cuadrado por 1 menos la relación de los momentos de inercia de agrietamiento y respecto de la sección bruta. Y todo eso menor o igual que el momento de inercia de la sección bruta. Esta es la ecuación, en este caso, de Bishop. Entonces, hasta ahí teníamos pues la teoría de lo que es el cálculo del momento de inercia efectivo, ¿no? Para deflexiones, en este caso, cortas o instantáneas, ¿no? Que habíamos visto. De corto plazo o inmediatas, ¿no? Así se le llamaba, ¿no? Ingeniero, una consulta. Dime. Sí, ingeniero, este cálculo de flexiones, a veces en la norma creo que aparece que para el cálculo del peralte de una viga, dice que si no se calcula, o sea, si no se utilizan esas tablas que aparecen L sobre un coeficiente, se tiene que analizar la deflexión. ¿Se refería a este análisis de deflexión? Sí, así es, así es, así es. Son estas las deflexiones, ¿no? Que hay que calcularlas. Pero aún así, digamos, ya dependiendo, digamos, como le decía, de la práctica, digamos, ya como de diseño, ya cuando a usted les toca diseñar, muchas veces se calcula justamente lo que se llama estas condiciones de servicio o serviciabilidad de estructuras, ¿no? Esta serviciabilidad va asociado al diseño. Entonces, hay que, digamos, tomar en cuenta eso, ¿no? Dependiendo, digamos, de las longitudes que utilicen, de todas maneras hay que probar siempre las flechas, ¿no? Entonces, si son ya edificaciones típicas, bueno, con las fórmulas que ya ustedes tienen ahí no hay problema, ¿no? Pero si son longitudes mayores, entonces ya hay que tener presente, digamos, el cálculo de las deflexiones, ¿ya? Acá tenemos las deflexiones para ahora a largo plazo, ¿no? Las anteriores eran a corto plazo e inmediatas. Acá son a largo plazo y o sostenidas o diferidas, ¿no? Entonces el ACI nos da esta, ¿no? Nos está dando esta deflexión acá. La deflexión total a largo plazo va a ser esta de acá, ¿no? Delta de L más un factor infinito por delta de D, más otro factor por delta de LS.
Entonces, delta L es la deflexión por carga viva, ¿no? Esto es deflexión por carga muerta, y esto es deflexión por carga viva sostenida, ¿no? Es un tramo de carga viva sostenida, es una carga adicional, ¿no? Que es un porcentaje de la carga viva, ¿no? Determinado por la duración prevista de la carga sostenida. Y estos son factores, ¿no? El lambda infinito es un multiplicador en función del tiempo por duración infinita de carga sostenida. Y delta o lambda t es un multiplicador en función del tiempo por duración ilimitada de carga, ¿no? Entonces son esos, esta es la deflexión total a largo plazo. Entonces acá, estos valores, ¿no? Fíjense en el tiempo, también tienen que ver con esta expresión, ¿no? Eta, y acá tenemos 1 más 50, cuantía prima. La cuantía prima, como sabemos, es la cuantía del acero en la zona de compresión, ¿no? A'(S) entre BD. ¿No? Este es en el centro de tramo para vigas simplemente apoyadas y continuas, y en el empotramiento para vigas en voladizo, ¿no? Entonces, este valor, ¿no? Es el factor dependiente del tiempo, ¿no? Que está dado en esta tabla, como también se puede usar esta expresión, ¿no? Y acá se tiene, pues, en este caso, son más o menos, son 5 años, ¿no? 5 años serían 60. Bueno, 60, esto está en meses, entonces. Acá. ¿No? Para encontrar este valor. Donde tenemos una duración de la carga sostenida 3 meses, 6 meses, 12 meses. Y acá, pues, dependerá, ¿no? Acá para cualquier T entre esos de 0 a 60 meses. Entonces, acá tenemos esta expresión, decíamos que es la deflexión total a largo plazo. Ahora, ¿cómo se controla la deflexión según el reglamento ACI, ¿no? El control de la deflexión en viga. Dice, según el reglamento puede evitarse verificar las deflexiones en vigas que no soporten ni están unidas a muros divisorios u otro tipo de elemento susceptible de dañarse debido a deflexiones grandes, siempre que los peraltes de las vigas sean mayores o iguales que los peraltes mínimos correspondientes de la tabla 3.1. Esta es la tabla 3.1, ¿no? Que usted es justamente respondiendo a tu consulta, ¿verdad? ¿Sí? Acá justamente está esa la pregunta que me hiciste. No, la última pregunta que... ¿No es cierto? Justamente está acá. Entonces dice, puede evitarse verificar las deflexiones, ¿no? Siempre que los peraltes sean mayores o iguales que los peraltes mínimos correspondientes de la tabla 3.1. Podrán utilizarse peraltes menores que los establecidos en la tabla 3.1 si se demuestra, mediante cálculo de deflexiones, que las deflexiones calculadas sean menores o iguales que las deflexiones máximas permisibles correspondientes de la tabla 3.2. Entonces, estas tablas ahora hay, digamos, con deflexiones permisibles, ¿cierto? O sea, hay que demostrar que nuestras deflexiones calculadas sean menores o iguales que las deflexiones máximas permisibles. Que esta, ¿no? Entonces, estas son las deflexiones, deflexión límite, ¿no? L sobre 180, sobre 360, sobre 480 o sobre 240, ¿no? Entonces, acá tenemos en el tipo, ¿no? Cuando son techos planos que no soporten ni están unidos a elementos no estructurales que se puedan dar con deflexiones grandes. ¿Cuál es la deflexión a considerar? La deflexión inmediata producida por la carga viva. Su deflexión límite es L sobre 180. Cuando tenemos pisos que no soportan ni están unidos a elementos no estructurales que se pueden hallar con deflexiones grandes, acá la deflexión a considerar es la deflexión inmediata producida también por la carga viva, ¿no? En este caso, L sobre 360. Entonces, fíjense, por la carga viva tenemos dos consideraciones acá, 180 y 360. Acá tenemos techos o pisos que soportan o están unidos a elementos no estructurales que se pueden dañar con deflexiones grandes. Y acá techos o pisos que soportan o están unidos a elementos no estructurales que no son, ¿no? Acá que se pueden dañar y acá que no son susceptibles de dañarse con deflexiones grandes. Y acá se toma pues la parte de la deflexión total, ¿no? Que se presenta después de unir los elementos no estructurales. Es decir, la suma de las deflexiones a largo plazo que producen todas las cargas permanentes. Carga muerta más cualquier porción sostenida de carga viva.
y la deflexión inmediata que produzca cualquier carga viva adicional. Entonces acá se calcula con las deflexiones límites sobre 480 y sobre 240. ¿No? Y estos asterisco, doble asterisco, y esto de acá pues se refiere a esto, ¿no? Asterisco, bueno, L es la luz de la viga definida como la luz libre de la viga más la altura de la viga o la distancia centro a centro entre los apoyos, ¿no? Y el N es la luz libre de la viga. Entonces, cuando ese asterisco dice, se refiere a este límite no tiene por objeto constituirse un resguardo contra el emposamiento de aguas. Este último se debe verificar mediante cálculos de deflexiones adecuados, incluyendo las deflexiones debidas al agua estancada, y considerando los efectos a largo plazo de todas las cargas permanentes, la contraflecha, las tolerancias de construcción y la confiabilidad en las medidas tomadas para el drenaje. En estas de acá, dice, las deflexiones a largo plazo deben determinarse de acuerdo con 9.5 o 9, pero se pueden reducir en la cantidad de flexión calculada que ocurra antes de unir los elementos no estructurales. Esta cantidad se determina basándose en datos de ingeniería aceptables, correspondientes a las características tiempo de flexión de elementos similares a los que se está considerando. Y el otro dice, este límite se puede exceder si se toman medidas adecuadas para prevenir daños en elementos apoyados o unidos. Y por último, dice, pero no mayor que la tolerancia establecida para los elementos no estructurales. Este límite se puede exceder si se proporciona una contraflecha, de modo que la deflexión total menos la contraflecha no exceda dicho límite. Entonces, ¿cuál es el control de la deflexión en losas? ¿No? La anterior eran vigas. En este caso, de acuerdo a la ACI, puede evitarse verificar las deflexiones en losas, ¿no?, unidireccionales que no soportan ni están unidas a muros divisorios u otro tipo de elemento susceptible de dañarse debido a deflexiones grandes, siempre que los peraltes de las losas sean mayores o iguales que los peraltes mínimos correspondientes de la tabla 3.3, ¿no? Entonces, igual para vigas y losas. Recuerden que teníamos dos tablitas, igual, ¿no? Este es para losas. Entonces tenemos las mismas consideraciones. Podrán utilizarse peraltes menores que los establecidos en la tabla 3.3 si se demuestra mediante cálculos de deflexiones que las deflexiones calculadas son menores o iguales que las deflexiones máximas permisibles correspondientes de la tabla 3.2, ¿no?, la que acabamos de ver. No se proveen espesores mínimos para losas que soporten o estén unidas a elementos no estructurales, implicando que para estos casos las deflexiones deben ser calculadas y comparadas con las deflexiones máximas permisibles de la tabla 3.2. ¿no?, que es la que hemos visto. Ahora, el control de la deflexión en vigas, ¿no? Según el reglamento de la norma, la E060 podrá dejar de verificarse, fíjense, las deflexiones en vigas que forman pórticos que cumplan con que el peralte sea mayor o igual que L sobre 16. Ahora, si la viga se encuentra en voladizo o sobre ella se apoyan elementos que puedan ser dañados por deflexiones excesivas, será necesario verificar las deflexiones, no siendo aplicable la excepción anterior. Las deflexiones máximas permisibles utilizadas en la verificación de deflexiones son las mismas que las de la tabla 3.2. ¿No? Entonces acá, como estamos viendo el control de deflexión en losas, según el reglamento, la E060 podrá dejar de verificarse las deflexiones en losas que cumplan con las siguientes condiciones de peralte mínimo. En losas aligeradas continuas, conformado por viguetas de 10 centímetros de ancho, bloques de ladrillo de 30 centímetros de ancho, y losa superior de 5 centímetros con sobrecargas menores a 300 kilogramos por metro cuadrado y luces menores de 7.5 metros, podrá dejar de verificarse las deflexiones cuando se cumpla que el peralte mayor o igual que L sobre 25. Entonces tenemos esa expresión para losas aligeradas continuas, que es lo más o menos lo típico que hacemos, ¿no? En losas macizas continuas, con sobrecargas menores a 300 kilogramos por metro cuadrado y luces menores de 7.5 metros, podrá dejar de verificarse las deflexiones cuando se cumpla que el peralte mayor o igual que L sobre 30. Si la losa aligerada o losa maciza se encuentra en voladizo o sobre ella se apoyan elementos que pueden ser dañados por deflexiones excesivas, será necesario verificar las deflexiones, no siendo aplicables las excepciones anteriores. Las deflexiones máximas permisibles utilizadas en la verificación de deflexiones son las mismas que las de la tabla 3.2. Entonces acá tenemos el método de Scanlon y Hack, que ha propuesto un método iterativo que permite calcular el peralte mínimo de una viga o losa unidireccional de manera que la deflexión incremental del miembro, que se produce después de unir los elementos no estructurales,
no sobrepase una deflexión máxima permisible, que puede elegirse de la tabla 3.2. Para ello, utilizaron una historia de carga simplificada según la cual la deflexión incremental viene dada por esa ecuación, ¿no? Ecuación 3.1. Entonces, la deflexión incremental que se produce después de unir los elementos no estructurales será igual a K, ¿no? Que es un coeficiente dependiente de las condiciones de soporte por la luz libre a la cuarta, sobre 384, módulo de la densidad del concreto por el momento de inercia efectivo, y todo eso por WLA, ¿no? Que en este caso es la carga viva adicional, ¿no? Que es igual a la diferencia entre la carga viva y la carga viva sostenida, más lambda por WS. Entonces el lambda es multiplicador para la deflexión total y WS es la carga sostenida total, que es igual a la suma de la carga muerta por peso propio más la carga muerta superpuesta y más la carga viva sostenida. Tenemos esa expresión 3.1. Entonces, estos valores de K, fíjense, que dice depende de las condiciones de soporte. Será igual a 5 para un elemento simplemente apoyado. Igual a 2 para un extremo continuo. 1,4 cuando tenemos ambos extremos continuos. Y para voladizo igual a 48. K. LN ya sabemos que es la longitud de tramo libre. Es sub C el módulo especial de concreto. Y E, momento de inercia efectivo. Lambda multiplicador, ya tenemos eso. Entonces, expresando el momento de inercia efectivo como alfa por momento de inercia de la sección bruta, donde el momento de inercia de la sección bruta, como conocemos, es BH cubo sobre 12. Entonces, despejando la luz libre entre H y reemplazando el delta incremental entre luz libre por delta incremental, ¿no? PR entre L se obtiene. Entonces, acá nosotros vamos a tener esta expresión 3.2, ¿no? De la expresión, ¿no? Tomando 3.1 ahora tenemos la luz entre H, ¿no? Fíjense, la luz entre H. Y acá vamos a tener el delta incremental entre la luz N. El delta incremental entre la luz N. Entonces acá va a ganar, ¿no? El delta incremental permisible entre L por 32 alfa módulo del concreto por B entre K lambda BS más WLA, ¿no? Entonces acá, este es el ancho, nada más, el que falta. El valor de alfa, dice, mediante un estudio paramétrico se encontró que el valor de alfa, que es el otro valor que nos falta conocer, ¿no? Porque todo esto ya lo hemos visto, dice 0,52, produce una buena correlación entre las deflexiones calculadas y las deflexiones permisibles. Entonces, reemplazando alfa acá por 0,52 en esta ecuación, entonces obtenemos esto de acá, ¿no? 1664, ¿no? Ecuación 3.3. Entonces, la ecuación 3.3 puede ser utilizada para calcular el peralte total mínimo de una viga o losa unidireccional que satisfaga una deflexión permisible, ¿no? Esta es una deflexión incremental permisible, como las de la tabla 3.2. En el caso de losas unidireccionales se toma para B, ¿no? Un ancho unitario, y para vigas T se toma como B al valor del BW, ¿no? El BW. Entonces, vamos a ver el procedimiento general para el control de deflexiones. De acuerdo a los reglamentos ACI del 318-2005 y la norma E060, las deflexiones que se necesitan calcular para ver si se cumplen los requerimientos de la tabla 3.2 dependen del tipo de interacción entre el techo o piso, de la que forma parte la viga o losa, con los elementos no estructurales. Según esto, puede requerirse conocer la deflexión inmediata producida por la carga viva o la deflexión incremental que se produce después de unir los elementos no estructurales. Entonces, el procedimiento a seguir para controlar las deflexiones es el siguiente. Primero, verificar si el peralte de la viga o losa es mayor o igual que el peralte mínimo correspondiente de la tabla 3.1 o 3.2. En caso que el peralte no sea satisfactorio, continuar a partir del paso 2. Entonces, el paso 2 nos dice calcular el momento de inercia de la sección bruta, ¿no? Calcular el momento de agrietamiento, MSR, y el momento de inercia de la sección transformada agrietada, ¿no? Entonces, en el paso 2 nos piden calcular todo eso, ¿no? Momento de inercia de la sección bruta, el momento de agrietamiento y el momento de inercia de la sección transformada agrietada. Tercero, calcular el momento de inercia efectivo, promedio por carga muerta, ¿no? Fíjense,
momento inicial efectivo, pero por carga muerta. Otro, el momento efectivo por carga muerta más carga viva, sostenida, ¿no? D más LS. Y por último, el momento inercia efectivo por carga muerta más el total de la carga viva, ¿no? D más L. Cuarto, calcular la deflexión inmediata por carga muerta, ¿no? Ese es delta D. Por carga muerta más la carga viva sostenida, delta D más LS, y por carga muerta más el total de la carga viva, ¿no? El delta D más L. Quinto, calcular las deflexiones por carga viva, delta DL, y por carga viva sostenida, delta LS, en la forma, delta L será pues delta de D más L menos delta de D, y delta LS será delta de D más LS menos delta de D. Sexto, calcular la deflexión incremental que se produce después de unir los elementos no estructurales. Esto es la suma de las deflexiones a largo plazo que producen todas las cargas permanentes. Carga muerta más cualquier porción sostenida de carga viva, y la deflexión inmediata que produzca cualquier carga viva adicional usando la siguiente ecuación. El delta incremental será pues el lambda infinito por delta por carga muerta más el lambda t del tiempo por el delta de carga viva sostenida más el delta de carga viva. Donde nos dice pues el lambda infinito es el factor lambda dado para el tiempo infinito, considerado como 5 años. El lambda t es el factor lambda dado por el tiempo t de duración de la carga sostenida. La deflexión incremental que puede afectar a los elementos no estructurales no incluye la deflexión debida a la carga muerta, pues se asume que esta ocurre antes de la unión de los elementos no estructurales, por lo que no tiene efecto sobre dichos elementos. 7. Comprobar los requerimientos de deflexión de la tabla 3.2 y limitar el uso de la estructura a los tipos o condiciones de carga particulares que satisfagan, o aumentar el tamaño de la sección, especialmente el peralte. Entonces vamos a ver la aplicación, ¿no? Entonces acá generalmente siempre uno se basa pues en estas aplicaciones, ¿no? Nos piden calcular el peralte mínimo del tramo exterior de una losa maciza unidireccional simplemente apoyada, para que cumpla con el requerimiento de deflexión máxima permisible L sobre 480 extraído de la tabla 3.2 de la ACI, ¿no? Usando la ecuación 3.3, ¿no? Como hemos visto ese con el delta incremental, ¿no? Nos dice, considere los siguientes datos. Longitud del tramo libre, 6 metros. Aquí estamos hablando de una losa maciza unidireccional, simplemente apoyada. Longitud centro a centro entre los apoyos, 630. Carga viva, 500 kilogramos por metro cuadrado. Carga viva sostenida, 200 kilogramos por metro cuadrado. Carga muerta superpuesta, 150 kilogramos por metro cuadrado. Deflexión máxima permisible, L sobre 480, ¿no? Esto es de la tabla. 3.2. Resistencia al concreto, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Con eso podemos obtener el módulo pues, del concreto, ¿no? 15 ni 100, ¿no? Por raíz de 210 tenemos esto, ¿no? Eso es 2188, 19.8 por 10 a la cuarta kilogramos por metro cuadrado. Entonces acá tenemos, como decíamos, en el delta incremental permisible entre L, ¿no? Lo vamos a cambiar por L sobre 480, ¿no? Es lo que nos da la norma, ¿no? Esto es digamos, la deflexión permisible, ¿no? Delta incremental permisible entre L, lo vamos a cambiar por L sobre 480. Entonces acá vamos a tomar un ancho de losa B igual a 1 metro. Una densidad del concreto igual a 2.400 kilogramos por metro cúbico. Entonces en la expresión 3.3, ¿no? Tenemos pues esos cambios, ¿no? WLA, esto hemos dicho, WLA. Entonces acá solamente hay que acordarse de la expresión, cuál es el WLA. Acá. El WLA es la carga viva adicional, que es igual a la diferencia entre la carga viva y la carga viva sostenida. Entonces, WLA tenemos carga viva menos la carga viva sostenida. WS es la carga sostenida total, que es la suma de la carga muerta por peso propio, más la carga muerta superpuesta y más la carga viva sostenida. Entonces, vamos a utilizar esta 3.3, ¿no? Entonces, esto lo vamos a cambiar, como hemos visto, por L sobre 480. ¿No? Entonces, listo. Entonces acá tenemos el delta entre L sobre
480, ¿no? Entonces acá tenemos L sobre 480, ¿no? Acá tenemos LN, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer una primera iteración, dice. Entonces H es L sobre 24, ¿no? Tomando de acuerdo a, es un tramo simplemente apoyado. Entonces la tablita es L sobre 24. Entonces sería 630 por 100, una franja de 1 metro, entre 24, 26, 25 centímetros. Punto 26, 3 metros. ¿No? Tenemos la primera iteración considerando la tablita, ¿no? Entonces tenemos el peso propio de la losa. 2.400 por punto 26,3. Ese sería, o sea, totalmente, ¿no? Sin ya, digamos, tomamos los 3 decimales, ¿no? 631.2 kilogramos por metro cuadrado. El WS, como hemos dicho acá, recuerdan que era este. El peso propio de la losa más 150. ¿Dónde está? Más la carga muerta superpuesta y más, era esto, más 200, que esta era la carga viva sostenida, ¿no? Que es lo que está, ya lo hemos visto acá, en el 3.3, acá, WS, ¿no? Carga muerta por peso propio, más carga muerta superpuesta y más la carga viva sostenida es el WS. Entonces, eso es lo que estamos sumando acá. Acá, WS. Entonces reemplazamos en la formulita, pues, ¿no? LN sobre H, acá tenemos 1 sobre 480, y acá tenemos 1664 por este valor, que es el módulo del concreto, ¿no? Por 10 a la cuarta. ¿Qué más tenemos acá? Por B, que es una franja, no una losa, es una franja de 1 metro. Acá, ¿no? K en este caso es 5. Fíjense, K es 5 porque es tramo simplemente apoyada, K es igual a 5. Y acá tenemos 2 por 982 por WS, ¿no? Y más 300. En este caso 300, ¿qué viene a ser? Bueno, vamos a verlo en la formulita. WLA, ¿no? El WLA. Acá está. 500 menos 200, eso es 300. 300. Y todo eso a la 1/3. Entonces la luz entre H nos sale 18,86. Despejando H nos sale 6 por 100 entre 18, 31.8. ¿No? Fíjense, empezamos con nuestra primera iteración y con esta formulita ya tenemos 31.8 centímetros, ¿no? Es un poquito más. Entonces se hace una segunda iteración, fíjense, ¿no? Esta 31.8, que es 0.318 metros, volvemos a colocar acá, ¿no? Peso propio de la losa ahora es por este espesor. Ese es el cambio, ¿no? Nuevamente por este espesor. 2.400 por 0.38, 763.2. Y eso también cambia en WS, porque es ese peso propio de la losa más 150 más 200, 1.113.2, ¿no? Que es acá, WS. Y más WLA es la diferencia, que es 300, ¿no? Entonces cambia acá. Nada más. Entonces la misma expresión ahora sale 18. Entonces acá tenemos H es igual a, esto es la luz 6 por 100 entre 18, 33 centímetros. Entonces acá dice use el peralte 33 centímetros, ¿no? Entonces ya con esa segunda iteración ahí queda. Entonces dice, según el ACI 318-2005, para losas que no soporten ni estén unidas a particiones u otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a direcciones grandes, el H es L sobre 24, ¿no? Que era 26,3. Que es menor que el valor obtenido, acá, 33. Por lo tanto, el peralte mínimo provisto por el ACI es conservador. Entonces necesitamos, pues, en este caso, trabajar, ¿no? Y como ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros, en los ejemplos que hemos estado viendo de vigas, nunca hemos utilizado, pues, casi esas expresiones directas, ¿no? O sea, con el mínimo, ¿no? Si el mínimo nos salía, por decir ahí, 30 centímetros, nosotros veíamos que se estaba trabajando con 50, o con 60 de peralte, o con 75 centímetros, recuerdan los ejemplos.
O sea, nunca se trabajaba con ese mínimo, ¿no? Entonces siempre el peralte es importante, ¿no? Entonces con estas expresiones justamente se va, pues, ¿no? Por encima de este valor del ACI. Entonces el ACI, fíjense, nos da 26.3 centímetros. Y con estas expresiones, el peralte ha salido 33, ¿no? Entonces acá tengo 33, bueno, yo no voy a trabajar con 33, le daré 35, ¿no? 35 o 40, como veamos, ¿no? Ingeniero, entonces si, digamos, yo calculo ese L sobre 24 y me sale 26 y yo intento utilizar 30, sería incorrecto, ya que debería ser de 33 para hacia más. No, podría ser. Lo importante es mayor que ese es el mínimo. O sea, tienes que tener una expresión. Pero claro, como la idea es que acá, por ejemplo, dice, yo con estas expresiones, yo tengo que me sale 33. ¿No? Entonces, como tú mismo lo dices, yo, bueno, como tengo 33, yo no puedo poner 30. ¿No? Pero si lo pongo 30, bueno, me baso en que el ACI dice el mínimo es L sobre 24, suficiente. Pero si yo pongo más, entonces digo, bueno, es que hay expresiones que tengo que estar por digamos, el H que debo usar es 33. Y yo tengo por eso, digamos, 60, por decir, ¿no? Por eso que tengo más. Porque de 26 a 60 es bastante. En cambio, de 33 el doble, bueno, ya más o menos, ¿no? Puedes tener un soporte. Porque siempre hay que tener soporte. ¿En qué te basas? No es que yo digo 26 y le pongo 60, le pongo 70 porque quiero. No es así. Tienes que tener un soporte. En este caso son estas expresiones, ¿no? Y además, cuando tú calculas, pues ya se ve, pues, ¿no? Cuando tú necesitas, pues, digamos, tienes un peralte y tú te vas a dar cuenta que hay bastante acero, entonces es preferible, dadas las condiciones, ¿no? Por eso es que hay que añadir bien. Yo tengo una altura más o menos de 350, 370 de piso, no 240, entonces digo, bueno, como yo tengo, mis pisos son un poquito altitos, mi peralte de viga puede ser un poquito mayor, entonces no tengo problema en el peralte. Pero si tengo mi luz de piso muy corta, entonces, bueno, básicamente los peraltes son un problema. Entonces ya son condiciones que ustedes tienen que ver, ¿no? El proyectista tiene que ver. Entonces yo mi luz de piso lo hago un poquito alto, entonces los peraltes en las vigas las hago altitas, no hay problema. Digamos, se van a observar, pero no va a haber problema porque digamos, mi altura de piso es alto. Entonces, todo eso ya tienen que ver, pues, ¿no? O sea, ya son consideraciones, digamos, arquitectónicas que como ingenieros, como proyectistas, también tienen que ver. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Una pregunta quizás un poco, Dime. un paréntesis. Una vez había entrado a obra y estaban diseñando una especie de pórtico para la entrada de una vivienda multifamiliar que no estaba contemplada en el plano de estructuras. Y me habían dicho que vea la deflexión que iba a generarse. Entonces yo había calculado con tablita que debería ser como mínimo 25 centímetros de peralte. Y el maestro me dijo, no, mucho concreto, voy a ponerle 20 y le voy a poner refuerzo en ambos lados, tanto arriba como abajo. Le voy a poner más acero y así ya voy a disminuir la deflexión. Claro, es una viga doblemente armada, una viga doblemente armada. Sí, entonces no estuve de acuerdo, pero así lo hicieron. Usted no sé si en base a su experiencia, ponerle más acero tanto a contracción y en refuerzo en contracción y refuerzo a tracción, ¿disminuiría la deflexión? No, definitivamente que sí. Eso habría que verlo, habría que calcularlo de alguna manera con esas dobles, doble acero, ¿no? Entonces, habría que ver. En estos casos, como vamos a ver, digamos, hay la forma, ¿no? Más adelante vamos a ver también con acero en tracción y compresión, me parece. Entonces vamos a ir viendo eso. Pero en el caso tuyo, como tú dijiste, esto es el hecho de poner acero arriba y abajo, no es que acá el peralte mínimo considera todo eso. Cuando acá la tabla no es que te dice para acero en tracción únicamente, no te dice eso. Sino en general son esas deflexiones. Entonces, tú has considerado 25, debió ser 25, pues, ¿no? Como mínimo.
Lo que pasa es que el maestro, pues, por experiencia sabe que a veces es más que suficiente, ¿no? A veces más que suficiente. Dependiendo de repente de la longitud, bueno, te salió, claro, el modelo probablemente como tú lo pusiste como una viga simplemente apoyada, pero ahí de repente es un portiquito, de repente tiene algunas otras consideraciones, ¿no? De los apoyos, ¿no? Como son monolíticos ahí, digamos. De repente la luz, ¿cómo lo hiciste? A eje. Sí, a eje, lo calculé. 3 metros Pues, 70 de luz más o menos, si no me acuerdo. ¿cuánto? 3 metros 70 de luz. 3 metros 70 y 25 centímetros se salió. Creo que debió ser más o menos. Peralte, 25. ¿Y cuánto era el BW? Era una losa maciza, sí. No, una ligera, no recuerdo bien. Ya me olvidé. No, me refiero, ¿no dices que era un portiquito? ¿Pero no era una viga o una losa, me estás hablando? Era una losa, perdón, era una losa. Ah, No, ya, pero es diferente. Ah, ya, es otra cosa, pues, en losa, ya. Losa, que le puso acero arriba y abajo en una losa, ¿así? ¿Así nomás? sí, no Bueno, pero en este recuerdo. caso, date cuenta, podrías verificar tú, pues, con ya como diseño, ¿no? La losa, por ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes verificar con lo que tenemos en losas armadas en una sola dirección, puedes verificarlo, pues, ¿no? Si sale o no sale así, con ese procedimiento. ¿Ya habías llevado eso o no? El cálculo de losas macizas, o sea, armadas en un sentido. Era Sí, armado en sí, un sentido. el ciclo pasado, sí. Ah, ya, o sea, ya tenías conocimiento. Ah, ya, entonces normal, pues. Bueno, si era, como tú dices, era, me dices, ¿cuánto era la longitud, me dices? Al eje 3 metros 70 de luz. Sí, 3 pero más mi metros pregunta era eso, más 25, mi duda. sí. Pero ¿te acuerdas de la tablita? ¿Te acuerdas de una tablita en el caso de losas? ¿Te acuerdas? Más o menos en estos, bueno, losas, esa era maciza, ¿no? Claro. Si yo la llevaba aligerado, pues con una luz, esa es un aligerado de 20, por eso es que se asocia, ¿no? El maestro lo asocia a un aligerado. Porque si tú ves la tablita para luz de 3 y tanto, es inclusive hasta de 17, luz aligerada. ¿Te acuerdas la tablita de blanco que les puse? No. Para De losas peralte aligeradas. mínimo. Sí, pero losas aligeradas. Lo que pasa es que el maestro está más acostumbrado a losa aligerada. Y tiene esos datos. O sea, el maestro siempre, ¿no? Ve, ¿no? Lo que le dice, oye, para acá 3 metros más o menos 17 de aligerado, o 20, cuando de un poquito más, 4 metros, ¿no? Ya tiene esa idea. Entonces, él sencillamente calcula y dice, si esto es así, más o menos debe ser por ahí. Por eso es su criterio de ellos. Ellos lo hacen por la práctica. Ya lo asocian a los otros, en este caso una losa aligerada, seguramente lo ha asociado. Por la luz. Sí, sí, es muy probable que haya sido así. Bueno, al final llegaron a hacerlo como el maestro indicado por su experiencia. Sí, pues, definitivamente sí. Y lo bueno, como tú les he comentado, no es que tampoco hagan esas cosas, no siempre tratar, digamos, de que lo que está indicado en las formulaciones, que se cumplan las formulaciones, ¿no? Porque ese es tu respaldo, ¿no? O sea, bueno, en ese momento no era tu respaldo, no dependía de ti, normal, pues. Pero si uno tiene que firmar, uno tiene que primar lo que ha calculado, pues, ¿no? O sea, ahí es la cosa, cuando tú firmas, o sea, cuando tú eres el responsable de la cosa. Y para eso, pues, tienen que estudiar bien, ¿no? O sea, definir bien cómo son los cálculos. Entonces, me ha salido tanto así. No es que, no, me parece, no, bueno, si tú lo quieres hacer, ese es tu problema. Pero esto es, yo lo indico así, punto. Listo, no hay problema. Ahora, si tú lo quieres cambiar, ese es tu problema, ya está. Sencillamente es así. No tienes por qué hacerte problemas. Claro, en este caso el maestro y tú eras, estabas practicando ya, pues el maestro, ya no hay nada que hacer. El maestro manda. Sí, en ese aspecto, sí. Sí, pues. Entonces, sí, en general, el refuerzo en Sí, ambos
Sí, sí, definitivamente le habrá dado, sí. Pues esa longitud es pequeña relativamente. Sí, sobrado, sobrado pasaba seguramente. Y ahora con más ganas, de repente darle una buena, nuevamente a esa misma distancia, te va a salir. Te va a salir bien. Bueno, acá, ¿algo más? Esto. Una consulta. El otro día estaba pasando y vi una obra, una construcción. Quería saber si se puede colocar una columna en una losa aligerada. Era el tercer piso, o sea, desde ahí, del tercer piso, partieron una columna. ¿Se puede hacer eso, ingeniero? ¿O la columna tiene que nacer desde abajo? Claro, obligadamente, ustedes tienen que ver eso. O sea, es imposible que nazca una columna en un tercer piso si no tiene segundo y primer piso. No, así no funciona. Definitivamente esa es una ese no es de ingeniero, ese es de un maestro y otra persona que no conoce. Tú no puedes tener eso, esa columna de esa manera no sirve. ¿No? Está llevando carga puntual sobre tu elemento, ¿no? Sobre la losa, digamos, del segundo piso. La estás cargando, ¿no? En cambio, si viene la columna desde el primer piso, no hay problema. Se integra, pero en ese caso no. Esos son más bien los errores que se cometen, ¿no? Que no hay ya lo van a ver más adelante en sus cursos posteriores en lo que es rigideces, ahí justamente se ve lo que tú dices, ¿no? De que no empiezan del primer piso, ¿no? Inclusive placas, ¿no? Entonces son, digamos, los cambios de rigideces, o sea, mala planificación, ¿no? Eso ya lo van a ver en su curso de antisísmica, les hacen eso. Hay una introducción a eso. ¿Ya? Ingeniero, y en cuanto a falsas columnas, por ejemplo, para el paso de la tubería de desagüe, no sé. Eso no hay problema porque es una falsa columna, o sea, eso no tiene, eso solamente es como que, yo sé que mi columna acá, por ejemplo, va a salir por un costado, ¿no? Entonces, para que no se vea feo eso, le pongo una falsa columna, no hay problema. Pero eso no tiene nada de función estructural. ¿Y solamente es para esa que no se columna vea... siempre tiene que ir al costado de una columna o no necesariamente? No necesariamente. Pero es preferible, digamos, en esa zona, ¿no? Es preferible. Por el comportamiento. Es preferible, ¿no? Digamos, lo que pasa es que tu columna, perdón, tu tubería es de acero, por ejemplo, ¿no? Y cuando hay un movimiento, ¿cómo se mueve? Entonces el problema está en las uniones. Entonces el muro, si lo pones cerca a un muro, el muro pues es más fácil de que se destroce. Pero la columna te resiste un poco más, entonces es preferible que vaya cerca a una columna. Porque te permite, digamos, estar a la par de la columna. O sea, proteges de otra manera la tubería. ¿Ya? Bien, ¿seguimos o hay alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta. En el problema, ¿por qué cuando llegó a 33 ya no se volvió a iterar? ¿Hay porque es parecido al anterior, que es casi 32 o...? Sí, es que ahí ya más o menos ahí quedó. No hay más. O sea, ahí ya volver a integrar sería lo mismo. Pues ya no... Más que todo porque salen casi iguales entonces. Exacto. Ya estás casi ahí 0.32 a 0.33 y ahí nomás ya suficiente. Ok, gracias. Sí, si hubiera alguna gran diferencia quizás hubiera seguido, ¿no? Pero ahí ya casi lo mismo. Ingeniero, disculpe, una curiosidad. Lo que dijo mi compañero hace un momento de que habían hecho una columna en el tercer piso sobre una losa ligera. En ese caso, en caso de un sismo, ¿cómo fallaría esa columna? ¿Qué pasaría en ese piso? ¿Más o menos se sabe? Claro, lo que pasa es, mira, al colocar una columna, tú estás colocando una carga que no está diseñada. O sea, estás colocando una carga puntual. Ahora, si sale de viga, bueno, a esa viga la estás exigiendo en un punto que no está diseñada para ese punto. Entonces va a cargar esa viga digamos, una carga puntual, ¿no? Y hay posibilidades de que falle ahí, pues. ¿No? Porque se supone que tiene que salir de una viga, no creo que salga de losa, no creo, tendría que ser de viga obligado. Entonces va a ir una carga puntual que no está previsto sobre la viga.
Ahora, dependiendo del peso que tenga esa columna, pues va a punzonar a la viga. ¿Te das cuenta? O sea, le concentra el peso. Es peor, pues tú concentrar, digamos, es diferente tú concentres toda una losa sobre todo un borde, ¿no? Sobre todo un borde, que concentrar en un punto. Es más peligroso concentrar en un punto, como son las cargas puntuales o concentradas, pues. Entonces es muy posible que falle en un sismo. Claro, obligadamente, es muy probable que falle. Pero ya la viga, si falla la viga, ya pues de un lado, digamos, puede producir cualquier cosa, ¿no? Falla la viga, falla la columna y esa zona de arriba es la que puede, digamos, tener problemas. Ingeniero, y esas irregularidades, como podría llamarle, es más que todo lo hacen el maestro de obra, ¿no? Porque no creo que un ingeniero sabiendo, bueno, al menos, No, un ingeniero no lo hace. pero o sea, no, con sentido común creo que la gente también sabe que una columna viene de los cimientos, pues. No, Así ¿por es, qué así lo es. podrían hacer? O sea, ¿con qué motivo podría ser Lo que crear una pasa es justamente eso. Hay maestros de obra que no conocen nada y dicen, no, eso no, sobrado, yo he visto, y el otro pues que él dice, ya es mejor, ya, entonces, no, o sea, es cuestión, digamos, de que el maestro sea hablador y lo confunda al otro y dice, ya, entonces si lo dice maestrito, ya, usted tiene experiencia, ya. Y confían en el maestro, pues. Lamentablemente es así, se confía mucho. Y no es que, tú has dado un punto de vista. Mira, nosotros hemos hecho un análisis a nivel de todo Lima y hay una gran cantidad, digamos, podríamos hablar de un gran porcentaje de viviendas, inclusive más del 50% que son hechas sin el aporte, digamos, de ingeniero. Entonces hay muchas viviendas que son hechas por autoconstrucción. Y lo peor de todo, pues, estuvo últimamente, en estos últimos años, ha estado de moda utilizar, porque ese concepto del peso, ¿no? Que es un concepto que se da, ustedes se lo van a ver en ingeniería sísmica, justamente les van a decir las fuerzas son directamente proporcionales al peso, ¿no? Entonces, si uno tiene poco peso arriba, entonces la fuerza es menor, la fuerza del sismo, ¿no? Entonces, la fuerza, pues, la fuerza del sismo, de alguna manera se modela como fuerzas laterales, ¿no? Esa es la forma, digamos, de modelar en una estructura. Entonces, se indica, pues, que la fuerza de sismo lateral es directamente proporcional al peso. Entonces, eso, pues, llega al maestro y le dicen eso, y el maestro, pues, piensa que aligerando de alguna manera, ya, pues, tiene. Pero le ponen, pues, ladrillos, estos ladrillos huecos, ¿no? Que no pasan, pues, la norma, pues, el mínimo es 30%, me parece, de porcentaje de vacíos, pero en estos tienen muchísimo más, ¿no? Estos panderetas, no se lo usan como muro. ¿Y por qué? Porque dicen que tiene menor peso, ¿no? Ese concepto lo asocia el maestro de obra, no un ingeniero. Entonces, estos muros, pues, van a ser más débiles, ¿no? El cortante de estos muros van a ser débiles. Ellos lo ven como peso, pero no ven su comportamiento. Entonces, frente, pues, al corte que va a producirse, digamos, durante el movimiento, el muro así no soporta tanto corte. Sencillamente se va a agrietar y va a caer ese muro. Al caer ese muro, pues las columnas de confinamiento ya pues van a empezar también a afectarse. Entonces, ese es el problema, que ellos ven solamente un concepto, peso, ¿no? Pero no significa el corte, por ejemplo, ¿no? Entonces, resistencia del muro al corte, eso no lo ven. Entonces, hay muchas viviendas que tienen segundo piso, tercer piso, ¿no? Hasta primer piso tienen estos ladrillos, pandereta, no sé cómo se llaman estos, ¿no? Creo que sí, pandereta, creo que son, que tienen mucho porcentaje vacío. Pero por ese concepto, como te digo, que se ve, pero es un concepto, pero está hecho de otra forma, pues, ¿no? Si nosotros lo vemos como ingenieros, ese concepto es de otra forma. Como te digo, tiene que ver con toda la estructuración. Una buena estructuración, habrá menor peso si tú quieres encima. Y cuando hablamos de menor peso, eso lo vamos a ver, digamos,
probablemente ya cuando hagamos columnas también lo podemos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, bueno, ya nos va a tocar en columnas, no hay que, no hay que estar avanzando. Ingeniero, Si no, vamos ahorita a terminar el curso, no podemos terminar el curso rápidamente. normalmente le ponen más peso todavía porque otra cosa que también hacen es cada piso siguiente aumentan el retiro. Sí, pues, por eso te digo, es peor más. todavía. Hay otros que no tienen ese concepto de peso. Hay algunos que por el concepto le disminuyen el peso. De alguna manera están haciendo algo, ¿no? Pero lamentablemente, como te digo, ponen esos muros que no están preparados para cortante, ¿no? Y tampoco por flexión, o sea, para momento, para efectos de momento tampoco. Cuando son, digamos, si la edificación tiende a tener bastante deformación, digamos, entonces no están preparados, ¿no? El mismo concreto no está preparado, como ustedes saben, el concreto es un material frágil. Por eso es que la norma es fuerte. Cuando ya a ustedes les toque ver, digamos, estos valores de la norma, ustedes van a verse que los desplazamientos son pequeños. Por la altura, claro, ya van a ser, digamos, con un edificio de 20, 30 pisos, ya van a ver que son quizás unos cuantos centímetros, nada más. Pero eso cuántos centímetros significa, pues un poquito nada más, porque el concreto no soporta grandes deflexiones. Es un material frágil. Por eso los edificios de concreto, pues siempre hay que tenerle, pues bien, digamos, bien diseñados sus varillas de acero, ¿no? Ya más adelante ya les tocará a ustedes de repente ser mucho más, como se puede decir, más fuertes en el sentido, porque en Estados Unidos esas zonas, digamos, ya por como les decía, ellos fabrican perfiles y sus columnas son compuestas. Entonces tienen un perfil y encima la columna de concreto. O sea, como si fuera las varillas de acero. Para nosotros son las varillas de acero, ellos ya es un perfil. No es una columna compuesta. Entonces es diferente. Entonces la estructura es otra. No es mucho más fuerte, más resistente. Pero son consideraciones, pues, que más adelante ya se verá. Ustedes, digamos, de alguna manera tienen conocimiento sobre todo eso, pero ya más adelante, pues, se verá, ¿no? O sea, depende, ¿no? Nosotros no, como les decía, pues, no producimos. Si produjéramos quizás perfiles, quizás habría otra forma de trabajo. De repente menos concreto, de repente ya habría más edificaciones de acero. Por ejemplo, como ustedes se dan cuenta, muy pocas edificaciones de acero hay. En otros países sí hay. Generalmente edificaciones, digamos, centros comerciales son estructuras netas de acero. Pero acá no, porque no producimos, pues no producimos perfiles. Entonces costaría mucho, digamos, ¿no? Entonces se hacen estructuras de concreto, básicamente, pues, ¿no? Pero son consideraciones que más adelante seguramente van a cambiar, ¿no? Esperamos, pues, que nuestra producción en acero también cambie, mejore, ¿no? Inclusive acá ya se está haciendo algo interesante, ¿no? Ya hay empresas que se dedican, por ejemplo, de repente ustedes tienen que hacer placas, ¿no? Entonces ya hay empresas que te producen eso. Tú les dices, oiga, necesito mallas, ¿no? Para alturas tanto, de dimensiones tanto, y ellos te la hacen. Entonces ya te la vienen soldadita, todo, ¿no? Enterita, ya te la traen para colocar nomás. Entonces ya hay empresas que están trabajando eso. Eso a nivel industrial existe, pues, en los países europeos, en Estados Unidos. Ya hay, digamos, la producción industrial de mallas. O sea, mallas así de acero. Ya la construcción es más rápida porque es producción industrial, que a nosotros nos falta todavía, pues. Pero poco a poco, pues, ¿no? En nuestro caso, poco a poco. Hemos avanzado bastante, pero ojalá que no decrezcamos, ¿no? Ojalá que avancemos. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta más? Seguimos. Ingeniero, otro detalle que vi en otra construcción, bueno, antes también esa construcción de ese edificio también estaba mal porque lo hacían con pandereta, no es si era del primer y segundo piso, pero el tercero y cuarto y quinto era puro pandereta, ingeniero. Sí, pues, por eso te digo, como te digo, ese mal concepto de menor peso. Por un lado, de alguna manera está bien si se quiere decir menor peso, pero el problema es que el menor peso, pues, va asociado a otros conceptos, ¿no? Que tiene que ver, como les decía, el muro que tiene su propio corte.
pero el pandereta no soporta pues corte, ¿no? Es limitado. Por eso les digo, ¿no? O sea, un concepto nomás, agarran un concepto porque es el maestro, escucha el maestro el concepto de menor peso, pero ahí nomás, con eso nomás, pero eso no significa eso, pues. En cambio el ingeniero no, el ingeniero sabe que al menor peso hay otras consideraciones. Entonces, eso es el problema. Ingeniero, después vi en otra construcción que las viguetas en un aligerado no lo hacían, o sea, en la luz más corta, sino en la luz más larga. Bueno, no era tan grande el área, ¿no? Y estaba pensando si eso está bien o no. Pienso que también de repente el maestro, ¿no? Por ahorrar acero, dimensionar más prácticamente, ¿no? Tratar de hacer más eficiente el corte del acero, de repente lo hizo así, ¿no? Pero no era era una vivienda, bueno, una media vivienda de un área más o menos de 5 por 6, así más o menos, más o menos, ¿no? Y no lo hizo por la sección más corta de las viviendas, sino lo hizo por la sección más larga. Me extrañó eso. Bueno, puede ser de repente porque veía que las viguetas venían en ese sentido, pero no sabe y ustedes de todas maneras saben que no necesariamente, dependiendo de la posición, o sea, las viguetas en un tramo pueden ir en un sentido y en otro tramo en otro sentido. No hay problema, ¿no? O sea, ahí no hay problema. O sea, probablemente, como te digo, el maestro vio la disposición, digamos, de la vigueta. Era una construcción nueva, ingeniero, chiquita nada más, o sea, media casa le habían vendido al propietario, supongo, y lo hizo así, no entiendo. Ah, mira, no sé, pues por eso te digo, o sea, a esto voy, ¿no? O sea, vamos a ver esto, a esto que quiero que se entienda. Por ejemplo, bueno, vamos a ver así. Nos estamos, bueno, vamos a... Bueno, vamos a exagerar así, ¿no? Fíjate, digamos una planta así, ¿no? Pero como te digo, continua, ¿no? No, probablemente esto podría ser para 2 pisos, 1 piso, no sé, ¿no? Pero básicamente, no, lo que estamos hablando es del sentido, digamos, del aligerado, ¿no? Entonces, como este es más corto, yo acá pues voy a hacer así, ¿no? ¿No es cierto? Acá también, ¿no? Probablemente acá también. Pero digamos acá, este es más corto. Entonces acá yo mi aligerado lo hago así. ¿Correcto? ¿Te das cuenta? Entonces lo que pasa es, este pata de repente vio así, ¿no? Vio que el aligerado era así, o perdón, sí, pues el sentido era así, entonces lo hizo así también en el largo, ¿no? Para continuar, o sea, no sabía que podía hacerlo en lo contrario. ¿No? Y lo que pasa es que al hacer así, como tú mismo sabes, al tener, digamos, la losa se ve solicitada a mayor luz, ¿no? En cambio así tiene menor luz. Entonces acá definitivamente las flechas que se puedan producir son diferentes. En el sentido más corto está más seguro, porque va a haber menor luz, la menor reflexión. No, recuerda que la flecha es función de la luz a la cuarta. Entonces, siempre hay que tener presente, ¿no? Se puede hacer así. No hay problema. Bien, entonces acá ya hemos calculado el peralte, ¿no? En este caso era para una losita, considerando esa expresión 3,3, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, 2,2. ¿No? Acá tenemos el peralte, nos piden el peralte mínimo de una viga, es acá, ¿no? En el anterior era una losita, ahora es una viga.
continua en ambos extremos para que cumpla con el requerimiento de flexión máxima permisible, ¿no? L sobre 480, la tabla 3.2 también. Entonces, usando la ecuación 3.3 nuevamente, ¿no? Igual acá, ¿no? Tenemos ese requerimiento de L sobre 480 y usamos la ecuación 3.3. Longitud del tramo libre, 8,50 metros. Longitud centro a centro entre los apoyos, 9 metros. Espesor de la losa, 10 centímetros. Ancho de la viga, el BW, 30 centímetros. Ancho tributario, 5 metros. Carga muerta superimpuesta, 75 kilogramos metro cuadrado. Carga viva, 750 kilogramos metro cuadrado. Carga viva sostenida, 300 kilogramos metro cuadrado. Deflexión máxima permisible, L sobre 480. ¿No? Resistencia del concreto, 280. ¿No? Bueno, el F'C justamente nos sirve a calcular el módulo de elasticidad, ¿no? 15.100 por raíz de 280. Tenemos ahí 25, 26, 71.3 por 10 a la cuarta kilos por metro cuadrado. Entonces acá en la formulita del 3.3, en vez de ese delta permisible entre L, vamos a tener 1 sobre 480. ¿No? Entonces acá la carga viva, LA, como decíamos acá, es 750 menos 300, ¿no? Por 5, en este caso el K. 2250 kilogramos metro. El lambda, en este caso, para 5 años es 2. Y cuando tenemos ambos extremos continuos, ese K es 1.4. Acá tenemos el WLA. Claro, la diferencia acá es, ese 5 es el ancho tributario, justamente, ¿no? Acá. Es diferencia entre la carga viva y la carga viva sostenida. Pero en el caso de la viga es por el ancho tributario, ¿no? Cuando estamos hablando de cargas. Acá en la losa es la diferencia simple. Pero cuando estamos hablando de viga, ¿no? Es la diferencia, pero por el ancho tributario. ¿No? Bueno, este lambda 2 para 5 años, ¿no? Esto está directamente en la tablita o por la fórmula, más fácil la tablita, ¿no? K1,4 por ambos extremos continuos. Entonces, fíjense, hacemos la primera iteración con lo que nos dice el ACI, ¿no? El peralte mínimo, L sobre 21 en este caso. 9 por 100 entre 21, 43 centímetros. Entonces, el primer peralte es 0.43 metros, ¿no? Luego, el peso propio de la losa será pues 10 por 200, por 2.400. Acá tenemos el peso propio de la losa, ya es un valor de 10. Esto es de la viga, este es el peralte de la viga. Eso viene acá, en el peso propio de la viga. O sea, al peralte le quitamos la losa, ¿no? Y tenemos por 30 desde el BW y por 2.400, 237.6 kilogramos por metro. Entonces acá tenemos el WS, que va a ser el 240 más 300 más 75 por el ancho tributario, más este peso propio de la viga. ¿No? Tenemos 3312.6 kilogramos metro. Entonces acá, nuevamente vamos a recordar qué cosa es el WS. De todas maneras, acá lo tienen, pero siempre pues lo vamos recordando, ¿no? Acá. Es suma de la carga muerta por peso propio, carga muerta superpuesta y la carga viva sostenida, ¿no? Son esos valores. Acá está. Listo, ¿no? Entonces ya tenemos esto de acá. Y por 5, ¿no? Porque este es el ancho tributario. Y luego tenemos 237.6. Fíjense, estos valores, como están acá, los tenemos en kilogramos por metro cuadrado. Y por el ancho tributario, ¿no? Por el ancho tributario los tenemos en kilogramos por metro. ¿Ya? Listo, entonces acá ya tenemos la formulita, la luz entre H igual a 1 entre 400. Este valor es común y esto es el 25, este es el módulo. Por 0,30 es el B, ¿no? Acá es 1,4 el K, por 2 veces WS me parece. Así es.
y más, en este caso, el WLA, ¿no? WLA, que es 2250. Eso resulta, fíjense, 12.8, ¿no? Entonces, despejando H, resulta acá 66.4 centímetros. Fíjense. Empezamos con 43 centímetros, pasamos a 66 centímetros. Segunda iteración, acá, ¿no? Generalmente se hacen nada más esas iteraciones, ¿no? 66, ¿no? Luego el peso propio de la losa 0,10 solamente va a influir en el peso propio de la viga, ¿no es cierto? 0.664 menos 0.10 por 30 y por 2.400, 406.1 kilogramos metro. Eso va a MWS, ¿no? Eso está acá. ¿No? Esto es todo esto igual. Solamente estamos variando esta parte. Y ya WS cambia a 3481.1 kilogramos metro. Entonces, eso va a estar acá, ¿no? Este es 1664, es un valor dado, el módulo de la elasticidad del concreto, el B, el K, 2WS más WLA, ¿no? 2250. Eso sale 12.7. Entonces, despejando H, nos resulta 67, ¿no? ¿Se dan cuenta? 66,4, 67, ahí queda, pues. Entonces, usemos H 67 centímetros. Entonces, fíjense, de 40 centímetros, que sería ¿cómo se llama? El mínimo, de acuerdo al ACI, ¿no? De acuerdo a la fórmula, nos está saliendo 67 centímetros, ¿no? O sea, yo usaría ¿cuánto? 70 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Entonces, según el ACI, ¿no? 318-2005 para vigas que no soporten ni estén unidas a particiones u otro tipo de elemento susceptible de dañarse debido a deflexiones grandes, ¿no? Acá hemos visto L sobre 21, pues, ¿no? Acá hemos empezado con 43 centímetros, que es mucho menor que el valor obtenido, que en este caso es de 67 centímetros. Entonces, de alguna manera es interesante utilizar estas fórmulas, ¿no? ¿Se dan cuenta? No, yo tranquilamente ya trabajaría con 70 centímetros, ¿eh? Pero ya me baso en esto. No es que lo estoy digamos, así nomás, ¿no? Al ojo. No, no es así. Luego tenemos otro ejemplo. Cheque esta cosa que fastidia esta. ¿Por qué no se va? Bueno, dice, la viga de la figura 3 está proyectada para soportar una carga muerta de 3 toneladas metro y una carga viva de 5 toneladas metro. Considerar que solo el 60% de la carga viva actúa en forma continua durante 36 meses. Entonces ya ustedes se dan cuenta que acá ya hay otros datos, ¿no? 60% de la carga viva actúa en forma continua durante 36 meses, ¿no? Entonces ya acá hay un periodo de 36 meses y un 60% de la carga viva, ¿no? Entonces ya tenemos los otros valores, ¿no? La resistencia del concreto es 280 y la resistencia al acero a la fluencia es 4200. El recubrimiento al centro de las barras de acero es de 6 centímetros. La viga forma parte de un sistema de piso y su deflexión puede perjudicar a elementos no estructurales. Suponga que los elementos no estructurales se colocan inmediatamente después del desencofrado. Determinar si la viga satisface los requerimientos de deflexión de la tabla 3.2. Use el reglamento ACI 318-2005. Entonces acá tenemos a luz libre 850 a ejes 9 metros, ¿no? Entonces acá los aceros, ¿no? Acá, bueno, no nos está dando acá los aceros, fíjense. La elevación, ¿no? La sección en los apoyos, ¿no? La sección en el centro. O sea, en la sección en los apoyos tenemos así, rectangular en el centro, considerando la viga T. Y acá el diagrama de momentos flectores por cargas de servicio, ¿no? Entonces tenemos el momento en el centro, los momentos en los apoyos, ¿no? Y en la parte central, fíjense, esta es la sección en el centro. ¿Ya? Tenemos una viga de 30 por 80 en ambos casos, ¿no? 30 por 80. Y acá el D dice 74, ¿no?
74, 74 para ambos casos el valor de D. Luego tenemos también en la sección central, la sección T, tienen una losita de 10, ¿no? Considera la losita de 10. El aporte de la losita de 10, ¿no? Entonces acá tenemos, digamos, la sección en los apoyos. El acero es 2564, el acero de tracción, y de compresión es 776. En la parte central se tiene un acero de 1552, nada más. Ya está. Bueno, esta es una sección simétrica, pues, ¿no? O sea, se supone que acá 4230 y acá también 4230, por si acaso. ¿Ah? Listo. Entonces acá, como tenemos esas secciones, acero en la parte, en los apoyos tenemos doble acero, en cambio en la T solamente una, ¿no? Entonces se hace su sección transformada para cada sección, ¿no? La sección en los apoyos, como ven ustedes, el acero en tracción es N por AS, y el acero en compresión es N-1 por A'S, ¿no? Y la sección, digamos, que estaría pues dada así en compresión, ¿no? Entonces acá es la sección transformada. La sección transformada. Toda esta zona está en compresión y es la que va a trabajar, ¿no es cierto? Igual acá. Esta es la que aporta el concreto y esto es lo que aporta el acero. Pero como sección transformada, N por AS, ¿no? En la parte del acero en tracción, N por AS. Listo. Entonces acá, primero, las propiedades materiales. El módulo del concreto, 15.100 raíz de 280, tenemos ese valor en kilocentímetros cuadrados. El módulo de elasticidad del acero, 2 por 10 a la 6 kilocentímetros cuadrados. El N, ¿no? Acá es el módulo de acero entre el módulo del concreto, 792. El esfuerzo de ruptura, 2 raíz de F', 2 raíz de 280, 33,47 kilos por centímetro cuadrado. Entonces determinamos los momentos flectores por nivel de carga, ¿no? Tenemos las secciones izquierda y derecha, ¿no? Entonces secciones, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Entonces el momento para el lado derecho vamos a tomar los 3 octavos por 42,30. Ahí está. Ahí se toman esos valores, ¿no? Estos los 42,30. Que sería 15,86. Y en el otro, para el izquierdo, 5 octavos de 42,30, 26,44. El momento muerto por momento vivo, momento por carga viva, 42,30, ¿no? Esa es la suma de los dos, ¿no? Momento por carga muerta más momento por carga viva, ¿no? Entonces, eso nos da, pues, esos 15,86 y 26,44. Más 26,44. 42,30, ¿no? Entonces, la suma de estos dos es justamente esto. Entonces, se va a determinar esa relación, ¿no? 3 octavos para el derecho y 5 octavos para el izquierdo. Luego se tiene el momento por carga muerta más el 60% por carga viva, ¿no? Recuerden que acá se daba, ¿no? Que hablaba pues de un 60%, ¿no? Ya se va influyendo en el momento. Fíjense, considerar que solo el 60% de la carga viva actúa en forma continua durante 36 meses, ¿no? Entonces ahí ya se está tomando el 60%, ¿no? Del momento, ¿no? De carga viva. Estamos hablando de carga viva, ¿no? De la carga viva, 60% de la carga viva. Por lo tanto, está asociado al momento de carga viva, 60%. Entonces, eso suma 31,72, ¿no? Tenemos momento por carga muerta, 15,86, más 60% de 26,44, eso suma 31,72. Luego, en la sección central, tenemos el momento para la derecha, 3 octavos por 26,95, 11,23,
y momento por carga muerta, estoy hablando mal, 3 octavos por 29.95, ¿no? Que es el momento en la parte central, 29.95, ¿no? 11.23 y momento por carga viva, 5 octavos por 29.95, 18.72. Entonces, eso da pues los 29.95, ¿no? Por carga muerta y carga viva, 29.95. Y luego tenemos momento por carga muerta más el 60% del momento de carga viva, 22.46, ¿no? Nuevamente, acá tenemos momento por carga muerta, 11.23, más el 60% de 18.72, eso suma 22.46, ¿no? Ya tenemos esos momentos. Dice, determinación del momento de inercia de la sección bruta. Secciones izquierda y derecha de la sección rectangular. Entonces, ahora tenemos el momento de inercia, la determinación del momento de inercia de la sección bruta. Primero, el centroide, bueno, este es simétrico en este caso, la sección es H medios, 80 medios, o sea, 40 centímetros. El I sub t, que en este caso es H menos I raya, ¿no? Digamos la fibra en tensión, ¿no? Básicamente el I sub t es la fibra en tensión, es H menos I raya, ¿no? O sea, 80 menos 40 también es 40. Entonces tenemos BH cubo sobre 12 es el momento de la sección bruta, ¿no? De toda la sección, 30 por 80 al cubo entre 12. Tenemos 128, 1, 2, 4 ceros, centímetros a la cuarta. Entonces tenemos la sección central. Pucha, ya nos ganó la hora. Bueno, vamos a tener que rehacer este problema, mejor dicho, vamos a reiniciar el jueves desde acá, ¿no? Porque no podemos empezar del otro lado, tenemos que empezar de acá. De todas maneras, esto me lo van leyendo, ¿ya? Por favor, esto sí está, me parece, en el aula virtual. ¿Ya? Así que, por favor, van leyendo y van acostumbrándose a los términos, ¿ya? Más fácil. Entonces nos vamos a quedar ahí. Entonces, solamente para ver quiénes más han llegado, porque, escucha que ustedes, hay mucha falta. A ver quiénes más han llegado, por favor. Luyo presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luyo? A ver, Yarikawa presente, ingeniero. ¿Cómo? Yarikawa presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya. ¿Qué tal? Obispo, también ingeniero presente. ¿Cómo? Obispo, disculpe. Ya. Obispo. Osorio presente, Ya. ingeniero. Nazario, ingeniero, disculpe. Osorio. Osorio, ingeniero, presente. Sí. Ya, muy bien. Nazario. Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Che, que están faltando cualquier cantidad de gente, está sobrada la gente. Sí. Bueno. Lamentablemente siempre desde el primer inicio, no sé por qué, se han inscrito y desde el primer día de clase, como les he dicho, han faltado 10. O sea, ya es una costumbre, ya, digamos, ¿no? O sea, se inscriben solamente porque, bueno, o sea, pues, quieren pasar a la mala. Ingeniero, disculpe, Dime. Una pregunta. Sí. En su problema de, si no recuerdo bien, el de la losa, el 2.1, por favor, ¿podría ponerlo? Eso de la viga, según en el cuadrito que estaba revisando, en el PPT aparece L24, pero en el enlace debería ser L20. Tenía esa duda. Acá en de deflexiones. Sí. A ver. En este ejemplo de la losa.
Sí, en la última parte, en el último paso. Ahí. Ahí no debe, ahí arriba, ahí. ¿No debía ser L sobre 20? ¿O está bien L sobre 24? H es L sobre 24. Ah, este es losa, ¿no? Sí. Sí, sí, según Tenía- losas que no soporten ni estén unidas a partición o otro elemento susceptible de dañarse vía deflexiones grandes. HL sobre 24. Ya, a ver. Ah, la tablita estaba en otra, ¿no? La tablita para losas está en el 4, ¿no? Ajá. Por eso esa duda. Ya lo vamos a ver. Está bien. Uy. Para losas armadas, L sobre 24 indica. Para losas armadas, esto es continua. En un sentido, con un extremo continuo y el otro discontinuo. Ah, con un extremo continuo. Sí, para losas armadas en un solo sentido. ¿Por qué se me ha ido? Compañero, ¿tienes la tabla ahí a la mano? Quizás estás viendo otra tabla de vigas. Un momento. A ver. En el título debe ser. A ver, peraltes mínimos de losas en una dirección para no verificar deflexiones. En losas macizas en una dirección, para simplemente apoyado es L sobre 20 y para un extremo continuo es L sobre 24. Ah, ya, ya. Entonces es L sobre un extremo continuo sería, ¿no? Ujú. Entonces acá estamos con... No sé por qué lo he sacado esto. Por aquí está esto así. Si lo tengo acá, ¿por qué no lo veo? Ustedes ahí no ven nada, ¿no? No, ingeniero, no se ve. Su ¿Y por pantalla qué no no se ve. sale acá? Oh, ¿por qué no sale? Si yo lo tengo acá esto. ¿El zoom se la ha minimizado, ingeniero? No, estamos bien, estamos ahí en... Estoy con todos, pero no entiendo por qué no me da. Y ahora sí. No, de todas maneras, el texto nada más quería ver, ¿no? Acá tú me dices, ¿no? Esta es una losa del tramo exterior de una losa maciza. Está bien. Este es tramo exterior significa con un extremo continuo. Pero significa que ya no es simplemente apoyada. No, por eso es L sobre 24, ¿no? ¿Me estás diciendo?
Ah, Ajá. ya tienes razón. Exterior de una losa simplemente apoyada, ¿no? Claro, claro. Ya. Acá solamente simplemente apoyada está de más, ¿no? Tramo exterior de una losa nada más. Claro. Si habla de tramo exterior ya no es simplemente apoyado. Claro. Sí, es una losa continua. Y eso sería, pues, L sobre 24. Sí, tienes razón, pero acá el texto es el que está mal acá. Tramo exterior de una losa maciza unidireccional. ¿No? El tramo exterior es una losa continua, ¿no? Es una losa continua. Bueno, claro, el término simplemente apoyada nos asocia a nosotros la primera, ¿no? L sobre 20, dices, ¿no? Sí, está Sí, bien, es ingeniero. tramo exterior. Es tramo exterior es una viga continua, solamente acá el tramo exterior, es decir, con un lado continuo nada más. O sea, sería L sobre 24. ¿No? De acuerdo, ingeniero. Sí, gracias más bien, gracias por siempre a veces el texto a veces se va, algo se va a veces. Gracias por estar atento. Muy bien, entonces ahí ya nos hemos pasado las 12. Listo, muchachos, entonces ya nos estamos viendo el día jueves. ¿Ya? Hasta luego con todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Hasta luego. ¿No por qué? Gracias a ustedes. Hasta luego.